Bueno, muy buenas tardes, muchachos. Hoy es viernes 17 de septiembre de 2021. Estamos en el curso de modelos y paradigmas de programación del segundo semestre de 2021. Y pues hoy estamos en el tercer encuentro sincrónico, cuyo objetivo inicial es oír las inquietudes, dudas, preguntas que tengan sobre el modelo como modelo declarativo en el punto donde vamos hoy, que en principio eh, vamos por acá, ¿cierto? En la semántica del lenguaje núcleo, de pronto algunos van más adelante, no lo sé. Y, eh, y hoy tendremos un quiz y pues la idea es que de aquí a que la hora del quiz hayamos interactuado y resuelto dudas que tengan ustedes. Y luego del quiz tendremos un simulacro de taller para que sepan cómo van a funcionar los talleres, sepan todas las fases de los talleres y estén pendientes de cumplir en cada una de ellas lo que hay que hacer. Entonces empezamos por escuchar si tienen alguna inquietud específica sobre lo que han visto del lenguaje núcleo, procedimientos y registros, que es ahí donde vamos. Si tienen, si tienen alguna pregunta de lo que llevan hasta ahora, con mucho gusto, mejor dicho. O sea, todo muy clarísimo, o les da pena preguntar. Pues a mí la verdad no me quedó muy claro el asunto de ver el valor como un tipo de procedimiento, A procedimientos como valores. Sí, Bueno, eh, entonces, eh, muy buena inquietud. Importante. Eh, digamos que en lo que guarda el almacén declarativo, las variables del almacén declarativo, son valores. Y son valores de diferentes tipos. Entonces, en OZ particularmente y en cualquier lenguaje de programación en todo caso, lo que se guarda en las memorias son valores, la memoria son valores. Ahora, en OZ los valores en principio pueden ser o números, o registros, o procedimientos. Digamos que eso es lo que vamos a usar en el curso. Hay otras cosas, pero ya los chunks, no sé qué cosas, pero eso no es importante. Digamos que son números, registros o procedimientos. Los números, aquí no estoy hablando como de tipo de datos, sino que estoy hablando de cuáles son los valores. Bueno, sí, pueden ser como tipos, pero aquí no hay tipos explícitos, ¿no? Los tipos aquí son implícitos. Entonces los números pueden ser enteros o flotantes y y hay un subconjunto de los enteros, que son los enteros del 0 al 255, que son considerados, además de que son números, son caracteres. O sea, el código ASCII de lo que representa. Pero los caracteres también son números. Los caracteres no son algo diferente a un número, sino que son un número entre 0 y 255. Sí, sí. Los registros son como la estructura de datos que permite eh, almacenar dentro de ella varios valores al tiempo. ¿Sí? En un valor de tipo número, pues cabe un número, no caben más cosas. Pero en un valor de tipo registro, caben varias cosas, las que uno haya dicho que van a ir ahí. Uno puede decir que ahí van enteros, que ahí van otros registros, que ahí van listas, o que lo que uno quiera poner allí, lo puede poner allí.
Y, y los registros en OZ, los registros en OZ típicamente tienen una etiqueta que dice cuál es la etiqueta del registro y tienen los campos que dice cómo son los nombres de los campos del registro. Hay registros cuyo campo son números, el 1, 2, 3, desde el 1 hasta el, si hay 10 campos del 1 al 10. A esos registros, que son registros también, se les llama tuplas, porque son unos registros particulares en los que los campos están nombrados como números, del 1 en adelante. Dentro de las tuplas, hay unas tuplas que solo tienen, la etiqueta de la tupla, no tienen campos, y a esas se llaman literales. Y entre los literales, pues hay unos literales especiales que son los literales que corresponden a los booleanos, que son true y false. Pues aquí es verdadero y falso, pero son true y false. Y el resto de literales, que son cualquier cosa que usted escriba que no empiece por mayúscula, con caracteres pero que no empiece por mayúscula, eso se llaman átomos. Pero hay dos átomos especiales que no empiezan por mayúscula, que son true y false, que son átomos que son considerados booleanos. Hay otras tuplas muy particulares, que son unas tuplas que tienen una etiqueta muy particular, que tiene solamente dos campos, un primero y un segundo campo, y que el primer campo es cualquier cosa y el segundo campo es otra vez lo mismo, una tupla de estas particulares, y a esas tuplas particulares se les llaman listas. Pero las listas son tuplas, las tuplas son registros. Todo lo que estoy hablando aquí, todos estos datos, al final son registros. Entonces, eso es el segundo tipo de valores que hay aquí, los registros. Ah, bueno, y las cadenas de caracteres resulta que son listas de caracteres, o sea, listas de números. Entonces, están aquí porque las cadenas son listas de números. Entonces, las cadenas son finalmente registros. Luego, hasta ahora solo hay dos tipos de valores en OZ, los números y los registros. Y hay un tercer tipo de valor, que es el que me pregunta Jorge, que son los procedimientos. O sea, los procedimientos, o sea, no hay una sintaxis para declarar procedimientos y definirlos, no. Hay una sintaxis para crear procedimientos, así como hay una sintaxis para crear números. Vengan, yo voy a usar el OZ para mostrarles eso. Ahí están viendo mi OZ, ¿cierto? Entonces, voy a, o sea, en OZ yo podría, los valores, hay una sintaxis para crear números. O sea, los números se escriben como se escriben los números en las matemáticas y eso, 345. Entonces, yo puedo crear el valor 345 y decirle al, al browser que me lo muestre y me va a mostrar 345. Acabo de construir el valor 345. También podría crear el valor, un registro que se llame persona, que tiene un campo que se llama nombre, cuyo valor es, voy a poner aquí, Juan, y un campo que se llama edad, cuyo valor es 56. Cierro. Ese también es un valor, y esta es la sintaxis para escribir valores. Entonces, aquí voy a escribir el valor, y entonces él escribe que es un valor, la persona pone los campos en orden alfabético, voy a poner al primero el nombre después, él no importa realmente el orden, y nombre, fíjense que lo que escribe aquí es una lista, 74, 138, 97, 110, que son realmente los caracteres ASCII de Juan, J-U-A-N. Eso es lo que escribe ahí, porque la cadena de caracteres es finalmente una lista de caracteres. Entonces, creé un valor, el valor persona. Pero también puedo crear, entonces lo que dice allí es, también puedo crear eh, otro tipo de valores. Bueno, cualquier otra cosa, eh, ya les mostré, por ejemplo, listas de caracteres, puedo crear, bueno,
Fíjense que él escribió la lista entre paréntesis cuadrados, pero eh, realmente yo puedo crear un registro cuya etiqueta es ese pipe que puse ahí y cuyos argumentos, cuyos campos son el uno y el 2. Eso es un registro, pero ese registro, como los campos son uno y 2 es una tupla. Ahora, en el uno voy a poner, no sé, voy a poner 5. Voy a poner valor 5, voy a poner un valor, sí, voy a poner un valor, el 5. Y en el 2 voy a poner un valor que es otro registro como este. Un registro que se llama type, cuyo primer elemento, cuyo campo 1 tiene un 2 y cuyo campo, bueno, voy a poner 8 y cuyo campo 2 tiene un átomo que se llama ni. Y voy a hacerle browse a eso. Ay, ¿qué dice mal? Aquí dice que me faltó un paréntesis. Ah, sí, sí, sí. Paréntesis. Ah, yo ya sé qué es lo que pasa. Es que esta etiqueta la tengo que poner con entre, entre comillitas, o si no, él la toma como una cosa particular aquí. Yo creo que eso fue lo que pasó ahí. Eso. Y entonces él escribió, miren, la lista 5.8. Pues yo aquí las escribí una lista. Aquí yo escribí fue un registro que tiene esta etiqueta. Pues resulta que los registros que tienen esta etiqueta son considerados esta etiqueta y una forma particular, y es que el campo 1 tiene lo que quiera, pero el campo 2 tiene otro registro de este mismo estilo, así como aquí. En el campo 1 tiene algo y el 2 tiene otro registro del mismo estilo, o el átomo nil, esos registros así son considerados listas. Entonces, por eso le escribí una lista, ¿cierto? Si yo hubiera escrito, yo sé que a qué es un procedimiento, pero es que necesito como que vayan viendo eh, los tipos de datos aquí para que los procedimientos no les vayan a parecer extraños, los procedimientos no van a parecer extraños. Y si yo escribiera, no escribo 1, sino que escribo 5 y luego escribo el pipe con el 8 y el 1000. Entonces, fíjense que no escribí los nombres de los campos. Y entonces él no va a molestar por eso, porque él sabe que si no escribo los nombres de los campos es porque los campos son numéricos y empiezan en 1. Y cuando yo le pregunte, le diga que escriba qué es eso, él me va a escribir, ¿qué dice mal ahí? Hacia aquí puse un 1. ¿Sí? Cuando no escribí la etiqueta pipe, él dijo, ah, pues yo escribo eso como me lo escribieron, como un registro. Si escribo, ya sé. Si escribo el pipe, entonces me escribo la lista 5.8. O sea que esto de abajo es lo mismo de arriba y lo que estoy haciendo aquí es creando valores. Aquí crea el valor lista 5.8, aquí crea el mismo valor lista 5.8 con otra sintaxis, aquí crea el 345, etc. Pues resulta que en este tipo de lenguajes que son lenguajes funcionales, como Scheme, como Doctor Racket, que ustedes conocen, o como este, los procedimientos son valores, eh, no son cosas definidas sintácticamente extrañas, sino que son valores como los números o los registros, valores que se pueden manipular. Entonces, yo puedo crear un procedimiento, digo proc, y mi procedimiento, entonces, lo puedo, lo puedo crear sin, sin nombre. Digo que tiene un parámetro que se llama X. ¿Sí? Y el cuerpo, digo que es, no sé, que es, vamos a poner aquí en el cuerpo, vamos a poner browse.
X. O sea, que lo que hace ese proceso, no, yo me voy aquí, puse, bueno, sí, ya voy. Puedo crear bueno, entonces no voy a llamar browse porque eso va a ser, este browse con este browse me van a decir que los voy a confundir. Entonces, un segundo, voy a poner aquí el procedimiento, lo que hace es, em, voy a poner aquí, em, pongo X, el procedimiento no se llama X, no X es el parámetro. Voy a poner aquí, voy a poner aquí browse, tupla, y voy a ponerle X y, y, y 2. Voy a poner que lo que hace ese procedimiento es escribir una tupla cuyo primer elemento es X y segundo elemento es 2. La tupla la llamé tupla, o sea, puedo llamar cualquier cosa, cualquier cosa que pueda poner ahí. Entonces, ahí acabo de definir el cuerpo del procedimiento y aquí termino. Entonces, esta es una sintaxis para crear procedimientos, de la misma manera que esta es una sintaxis para crear registros, para crear tuplas, para crear registros, o que esta es una sintaxis para crear números. Y aquí creo un número, aquí creo un registro, aquí estoy creando un procedimiento. Y estoy poniendo browse lo que creé, para ver qué es lo que yo creé, para poder verlo aquí en el browser. Y entonces cuando hago control punto, control L, entonces me dice, pues usted creó un procedimiento con un argumento. Si yo hubiera puesto aquí X y Y, yo voy a poner aquí que la tupla es la tupla de X y Y, entonces él me muestra, me da pues un procedimiento con dos argumentos. Eso es lo que es esto. O sea, esta es una manera de crear valores de tipo procedimiento. ¿Qué hace uno con los valores en un lenguaje de programación? Pues los guarda y los manipula. Por ejemplo, yo podría muy bien decir, entonces voy a crear varios valores, voy a crear A, B, C y P. Entonces voy a decir A es igual a este de aquí. O sea, voy a guardar en A 345 y voy a guardar en B este de aquí. Persona, nombre Juan, edad 56. Lina, ¿ya nos escuchas? Voy a guardar en C. Mm, En C voy a guardar este de aquí. Y en P voy a guardar este de aquí. Y ahora que los tengo guardados, yo puedo decir ahora, pues muéstreme A, muéstreme B, muéstreme C y muéstreme P, por ejemplo. Entonces los voy a crear. Entonces aquí ya los creó, creó A, B, C y P. Y ahora los voy a ir escribiendo allí para que los vean. Vean. Ahí está el 345, el registro, la tupla, la lista, pues, y el procedimiento. Pues ya los creé, o sea, estos que antes eran valores que los escribí y se perdieron, no quedaron guardados en ninguna parte, ahora los acabo de guardar en, una, en un identificador de variables. Los acabo de asociar a un identificador de variables. ¿Qué hago yo con los valores? Guardarlos en la memoria en un identificador de variables y luego usarlos para calcular. Yo podría decir, no, yo quiero es A más A. Yo quiero hacer A más A y decirle, y quiero que, porque yo sé que A es un número y lo puedo sumar, y entonces ahí me sale 690, porque 345, 690. O el B es un registro. Yo podría decirle, quiero que me muestre el campo nombre de ese registro, porque yo sé que B es un registro,
que tiene un campo nombre, entonces le hago que me muestre el campo nombre y me muestra el campo nombre, que es Juan, pero lo muestra como, como lo que es internamente, que es una lista de caracteres. ¿Sí? O yo podría decirle, quiero que me muestre el elemento 2 de la tupla, o sea, el C.2 de la lista, y entonces, porque yo sé que es una tupla que tiene dos campos, el uno y el 2 y entonces le digo que me los muestre, y entonces me saca que es el 8 el segundo de la lista, ¿cierto? Que es la lista que tiene el 8 mejor dicho, no el 8 la lista que tiene el 8. Yo también podría decirle, eh, no, podría decirle más cosas. Y también podría decirle, pues entonces si estoy operando con un operador de suma, los números, porque los números se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir. Estoy operando con un operador que me permite extraer el campo de un registro, porque hay un operador para extraer el campo de un registro. Estoy operando lo mismo, aquí es el campo de un registro, solamente que este registro son listas, para extraer el campo 2 de ese registro. ¿Cierto? Si trato de extraer el campo, un campo que no existe, por ejemplo, voy a hacer B.2, pero B no tiene 2, tiene nombre y edad. Si yo trato de sacar el campo B.2, entonces saco un error diciendo que se está tratando de acceder a un campo que no existe. ¿Sí? O sea, hay un error. Illegal file selection, field selection. Bien, entonces, ya dicho eso, listo, listo. Dicho eso, entonces ahora, ¿qué pasa con P? Entonces a P también lo puedo operar porque P es un valor, es un procedimiento. ¿Qué puedo hacer con un valor tipo procedimiento? Pues, ¿qué puedo hacer? Eh, puedo invocarlo, eso es lo máximo que puedo hacer con un valor tipo procedimiento, invocarlo. Entonces, como el procedimiento le puse el valor de P, entonces yo ahora puedo decirle, no, pues ahora haga P de 7 y lo puedo invocar porque P tiene dos argumentos. Apenas haga esto, me va a decir que no puede porque le falta, mire, hagamos. Entonces va a decir, no, mire, P tiene dos argumentos y usted le pasó solo uno. Eso es lo que llaman illegality in application. Entonces voy a ponerle 7 y voy a ponerle, no sé, 8. Y entonces ahora sí lo voy a invocar. Y entonces, ¿qué hizo? Escribió tupla 78. ¿Por qué? Porque lo que hace el cuerpo de este procedimiento es hacer browse de tupla XY. Entonces creó una tupla 78 y le hizo browse a eso, o sea, creó esa tupla. ¿Sí? Pero entonces fíjense que el señor P, el señor proc, es un valor. Es un valor que yo puedo manipular. Puedo manipular con los operadores que me ofrece el lenguaje. Entonces, el lenguaje me permite manipular los números con operadores de suma, multiplicación, esas cosas. Me permite manipular los registros con manera de extraer los campos o inclusive hay otra variedad, hay unas operaciones que se pueden encontrar en el manual. Pero también puedo manipular procedimientos. ¿Qué puedo hacer con los procedimientos? Puedo invocarlos. Eso es todo lo que puedo hacer con los procedimientos. Puedo crearlos y puedo invocarlos. No puedo hacer nada más. ¿Sí? Por eso los procedimientos son valores, Jorge, no sé si quedó claro. Son valores como los números o valores como los registros. Sí, profe, qué pena. La pregunta la hice yo, Fue pero Darío, sí ya Darío. queda más claro. Sí, Darío, muchas gracias. seguro, ¿no? Profe, sí, otra cosa ahí, profe, es que quería aclarar el asunto cuando hablan del símbolo de cierre de Eso, interrogación, que se hablan como un comentario. No sé si uno puede asumir que entonces cuando se pone ese símbolo se habla de una variable de salida, cuando bueno, se no. incluye dentro de los parámetros Bueno, de un procedimiento. ya. O sea, si usted le puede poner este símbolo de interrogación al identificador legal que quiera. Ese símbolo es solo sintáctico, no tiene ninguna semántica. Ahora, ¿para qué ese símbolo sintáctico? Para decirle al que lea lo que usted está escribiendo que usted, este identificador de variable, está pensando que viene algo allí, no que va a devolver algo allí. Entonces, como decir, aquí yo estoy esperando que alguien me meta un dato. No voy a devolver nada. ¿Sí? Eso es lo que sucedió allí. O sea, pero este es solo, mejor dicho, si yo corro esto con el símbolo de interrogación o sin el símbolo de interrogación, eso es exactamente lo mismo. No tiene ninguna semántica diferente. O sea,
donde vea el símbolo de interrogación se lo puede quitar y eso hace lo mismo, porque el símbolo de interrogación es solamente un atributo sintáctico que le pongo a las identificadores de variables para decirle al que lo lea que yo aquí estoy esperando que usted me mande un valor, y no, porque los procedimientos también pueden devolver valores, por ejemplo. Voy a hacer otro. Voy a hacer otro procedimiento aquí abajo. Un procedimiento también igual con X y Y, pero no voy a crear la tupla de X y Y, sino que voy a decir que Y es X por X. Eso es lo que voy a hacer con ese procedimiento. Es un procedimiento que recibe X y en Y guarda X por X. ¿Sí? Y entonces, bueno, igual cuando yo hiciera browse de eso, me diría, es un procedimiento con dos argumentos. Pero vamos a guardarlo en una variable, llamémosla f. Vamos a guardar esto. Como es un valor, entonces lo guardo en una variable, como guardo los valores en variables. ¿Sí? Borramos esto. Ya declaró. Entonces ya tiene f. Y ahora yo podría, entonces voy a hacer como lo que dice aquí arriba de P78, voy a invocar f. Bueno, entonces voy a la interrogación. Entonces, el que hizo este procedimiento está pensando que en Y va a devolver X por X. Entonces, probablemente el que hizo este procedimiento ponga una interrogación aquí y diga, yo estoy esperando que usted me mande un valor aquí, no en Y, porque no ponerlo significa como que en Y yo espero devolver algo. Entonces, yo podría hacer F, pero eso semánticamente no hace nada, solamente es sintáctico, es para que lo vea. Entonces quiere decir que yo podría hacer algo así como f de 7. Y voy a correr f de 7 y él me va a decir, ilegal, vea, f tiene dos argumentos y usted me mandó solo uno. Entonces tiene que mandarme dos. Entonces voy a mandar el otro argumento, pero voy a hacer lo que no debería hacer, pero lo voy a hacer. Voy a mandarle el 8. Así como mandé p de 7, 8 aquí, voy a mandar f de 7, 8. Voy a correrlo. Y entonces él me dice, error 49 no es igual a 8. Y yo digo, ¿a qué hora le mandé yo el 49? ¿Dónde dice eso? ¿Sí? Resulta que en mi procedimiento dice que yo cojo este valor y lo igualo a x por x. Y x por x, 7 por 7 da 49. Pero cuando usted le puso el 8 aquí, también lo igualó a 8. O sea que como las variables son declarativas, solo pueden tener un valor, quedó que quisieron poner el valor 49 y el valor 8, y entonces él está quejándose de eso. Dice, no, señor, esta variable es declarativa, solo me puedo poner al mismo tiempo el valor 9 y el valor 8. Eso fue lo que sucedió, ¿cierto? Entonces, el que hizo el procedimiento es que yo le dije que me mandara este parámetro, no que me mandara este. Me dicho, este yo le quiero devolver algo. Entonces, aquí deberíamos poner un valor que no fuera, entonces, uno que llame Z, un valor que no fuera, que no estuviera instanciado para que pudiera obtener ahí la respuesta. ¿Sí? Entonces voy a ponerle Z, pero cuando lo llame, mire lo que va a pasar. Bueno, Z no está declarado, vamos a declarar a Z. Entonces voy a declarar a Z, o sea que ahora ya no tiene problema con Z, y voy a hacer esta invocación. Eh, bueno, dijo que no hay problema, pero no hay problema, ¿de acuerdo? Pero yo tengo que ver, mucho, en Z quedó el valor seguramente, pero como no lo he mirado, entonces no me está apareciendo por ahí en ninguna parte. Ya quedó en Z, quedó el 49. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esta interrogación. O sea, y si no se la pone, eso da lo mismo. Solo que ponérsela es como una ayuda, como digo, sintáctica para que quien lea sepa que
usted pensó este procedimiento como que por aquí vienen valores y en estos sí estoy pensando que por ahí de pronto devuelvo algo. Entonces, si usted llega a llamármelo como yo lo hice con 7 8 y eso no es lo que yo pensaba devolver, eso va a fallar porque lo que yo pensaba devolver no es igual a lo que usted me puso allí. No sé si quedó claro ahora, Darío. Sí, profe, ya, pero entonces sí, básicamente era lo que decían que era como una especie de comentario solamente. Es como un comentario sobre esa variable. Dice, esta variable va a ser una variable donde yo espero que me manden algo. Como ese, no, aquí no la voy a asignar adentro, la voy a utilizar. ¿Sí? Es como una variable de entrada, una manera así. Pero es una, sí, o sea, sí, semánticamente no tiene ningún efecto. ¿Listo? Sí, gracias, profe. Bien. John iba a prender el micrófono antes, pero se adelantó Darío. No, John. No, no, profe. Está Bueno, ahí, todo bien. Lina, ¿ya nos escuchas? Hombre. Uy. Ah, bueno, listo, listo, perfecto. Bien. Eh, mm, no sé si tienen más inquietudes de varias cosas. Por ejemplo, ya que estaban preguntando por esta interrogación, ¿todos entendieron el signo pesos para qué sirve? Sí, profe. De pronto ahí me hubiera nacido una duda, pero pues después ya me la resolvieron que era más como a modo de comentario, ¿no? Como para el desarrollador que lee el código. Yo de pronto pensaba que era más como para manejo como de excepciones de decir si una variable puede o no ir. Ah, no, este pesito de Pero, aquí, no, ajá. entonces no, ese pesos es como para ponerle nombre, como para anonimizar algo y no ponerle nombre. Entonces, por ejemplo, este procedimiento es un procedimiento que no tiene nombre, por eso aquí dice pesos. Cuando yo dije f igual a esto, eso es equivalente, eso es como si yo hubiera escrito, es como si hubiera escrito, ni siquiera declaro, como si hubiera escrito proc, en lugar de poner pesos, puedo ponerle un nombre, ese nombre debe ser sí con un identificador de variable, porque los valores siempre se guardan en identificador de variable, luego la X, luego la Y, luego el cuerpo. Esta es lo mismo que decir F igual a esto. Exactamente lo mismo. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Que aquí esto no tiene nombre. Entonces realmente el nombre queda asociado a una variable anónima. No es que no haya un identificador de variable de él, sino que está asociado a un identificador de variable anónimo que está asociado con este pesos. Cuando alguien dice F igual a esto, entonces F se iguala a lo que este identificador anónimo tenga. Entonces, como este identificador anónimo tiene este procedimiento, en F queda guardado ese procedimiento. Por eso, hacer esto es idéntico a hacer esto. ¿Sí? Y miren lo que podría yo hacer también. Miren lo interesante que es esa cosa. Me permite, es como mucha expresividad. Fíjense que aquí yo hice F de 7Z y luego browse Z para que aquí me saliera el 49. Y me pusiera el 49. Yo había podido hacer algo como esto. Browse F 7 pesos y miren lo que sale. El mismo 49. ¿Qué es esta expresión? Pues como esta expresión tiene un pesos, entonces quiere decir que él va a invocar a este procedimiento con este es un identificador de valor anónimo,
y todo esto va a quedar asociado a lo que sea ese identificador anónimo. Entonces, cuando yo hago browse, estoy haciendo browse realmente de donde está la variable peso, de lo que tenga el identificador anónimo que está asociado con esa variable peso. Entonces, por eso está poniendo 49, porque él quedó asociado con 49. Pero no realmente, no es que peso sea un identificador de variable, sino que donde hay la variable, donde hay el identificador peso, es como que se crea un identificador de variable anónimo, es decir, que usted como programador no sabe el nombre, no lo maneja, pero lo puede acceder solamente vía este pesos que hay, este dólar que hay ahí. Y ya, más o menos, John. Listo, profe, sí, entendido, muchas gracias. Ujú. Bien. ¿Qué más inquietudes tendrían? Fíjense que es muy poquito es como de a poquitos que vamos avanzando, pero hay mucho detrás del modelo declarativo. Nos demoramos porque es que hay muchos fundamentos de la programación en el modelo declarativo. Entonces, primer asunto que preguntaron hoy, los procedimientos. Entonces, los procedimientos y los registros son tipos básicos y qué ventaja tiene de que los procedimientos sean tipos básicos. Entonces, ahí están las dos ventajas, ¿cierto? La de los registros y la de los procedimientos. La ventaja de tener registros como tipos básicos es que básicamente cualquier estructura de datos la puedo construir a partir de registros, listas, árboles, colas, grafos, todo lo puedo construir con registros. Eh, eh, si los registros son bien soportados, entonces aparecen otras ventajas, como aquí que tenemos reconocimiento de patrones, el case de reconocimiento de patrones realmente es muy fuerte simbólicamente porque él me reconoce es si mi registro y el valor que viene ahí casan bien, ¿sí? Por eso se llama reconocimiento de patrones. Ese no es un switch ni esas cosas, es un reconocimiento de patrones que inclusive si hay cosas variables sin instanciar, pueden quedar instanciadas después de que yo hago el reconocimiento de patrones. Y por eso, con estos lenguajes, con un buen sistema con un buen, digamos, sistema de tipos que me permita los registros como valores, yo puedo soportar lenguajes simbólicos. Y eso es una cosa fuertísima. Por eso, cuando se trabaja con lenguajes, ¿cómo se llaman? Funcionales, como el Racket, como OZ, puede trabajar simbólicamente porque son lenguajes que tienen ese poder de los registros por debajo. Eh, y con los registros van a darse cuenta ya más adelante que podemos modelar hasta los objetos. O sea, van a ver que un objeto termina siendo un registro. Van a ver que una interfaz gráfica, bueno, no lo vamos a ver aquí, pero en el libro está, termina siendo un registro. Van a ver que los componentes terminan siendo registros. O sea, van a ver que los registros nos permiten programar muchas cosas, componentes, cosas en programación, todo por tener un buen soporte para los valores que son de tipo registro. ¿Y por qué procedimientos? Entonces ya se dieron cuenta porque tener un valor de tipo procedimiento no era natural, pero ahora es natural. Luego yo puedo tener valores de tipo número, valores de tipo registro, puedo tener valores de tipo procedimiento. ¿Y qué puedo hacer con los valores de tipo procedimiento? Pues puedo operarlos. De hecho, yo podría pasarle un valor de tipo procedimiento a otro procedimiento para que lo reciba como valor de entrada y él haga algo con él allá adentro. Entonces, digamos que me da una flexibilidad y un poder de expresivo muy grandes, también con base en los registros, más los procedimientos como valores, es que yo puedo, finalmente vamos a decir que los objetos los puedo modelar con, con registros y con procedimientos como valores, puedo llegar a modelar objetos. Eh, con procedimientos modelo funciones. Ustedes se dieron cuenta que las funciones no son sino un tipo especial de procedimientos, pero los procedimientos son más genéricos que las funciones. Con procedimientos puedo definir objetos, con procedimientos no tengo que suponer que la entrada es X, que la salida es Y, no. Todos pueden ser entrada, todos pueden ser salida. Y con los procedimientos me permite modelar procesos, me permite entrar a la concurrencia mucho más fácilmente. Entonces, el modelo declarativo nuestro está basado en que nuestros valores son procedimientos y registros, y eso es muy fuerte y muy importante.
y tú sabes quedará grabado. Y si su lenguaje de programación soporta bien procedimientos y registros, es un lenguaje que tiene un poder expresivo mayor que los lenguajes que no lo soportan bien. Eso por el lado de los valores, ¿cierto? No sé si con el lenguaje núcleo y eso hay alguna inquietud o todo quedó clarísimo. Con la semántica, con qué es la máquina abstracta, con todas esas cosas, ¿está todo clarísimo? Profe, yo sí tengo, no me quedó muy claro el concepto cuando hablamos del comportamiento por flujo de datos. No, todos. Pero ese fue anterior a esta clase, ¿cierto? Espero los traigo. La verdad sí no sabría decirle, profe, cómo me he estado guiando como Sí, sí, sí. Entonces, entre lo que viene está bien, siendo porque ese fue anterior. Pues aquí, entre el libro y los videos. Entonces, sí, pues, está bien, no te preocupes. No te preocupes. Mm, creo que eso estaba por aquí. Aquí, sí. Sí, aquí está. Variables de flujo de datos, ¿cierto? Mm, listo. Entonces, típicamente, voy a hacer una nueva paginita aquí. Típicamente, digamos que yo voy a hacer un programita con algo y digo que A es igual a B más 1 y que D es igual, no sé, a 50. eh, y luego voy a hacer un browse de A. mm, y voy a hacer cosas que ustedes para que vean A numeral B. Eso simplemente es una manera de crear una tupla una tupla que se puede escribir en forma infija. La tupla se llama numeral y va a tener dos campos. El campo uno que va a tener el valor de la izquierda y el campo 2 que va a tener el valor de la derecha. Es como una anotación. Pero bueno, ujú. Ahí acabo de crear una tupla. Entonces voy a correr este programa. Esperen, voy a traer el browser aquí. Ya está. Voy a correr este programa. Y no pasó nada aquí, no salió browse de nada aquí. ¿Qué fue lo que sucedió? Él creó la variable A, la variable B, ligó A con B más 1. Esto es un secuencial, ¿no? Eran todo el tiempo. Y resulta que B no está ligada. Entonces, ¿qué le pasó al programa? ¿Abortó? Entonces, no abortó. Se suspendió. Y eso es lo que tiene que ver con los flujos de datos. En los lenguajes de programación, cuando usted usa una variable a la cual no le ha asignado un valor, puede tener diferentes comportamientos. Eso se llama un error de uso. Y entonces su lenguaje puede decidir que continúa la ejecución sin mensajes de error, pero el contenido que le asigna la variable es lo que hubiera allí adentro, o sea, basura. Eso, por ejemplo, lo hace C++, o Z no lo hace. Entonces, por eso ahí no salió ningún error. Su lenguaje puede decidir que no, que continúa, no hay mensaje de error, pero la variable, usted dice, como eso era de tipo numérico, entonces esa variable B inicializa en 0 y me hubiera dicho que A es igual a 1. Pero eso no fue lo que hizo OZ, porque OZ no hace eso, pero el lenguaje como Java sí harían eso. Y entonces la ejecución hubiera podido continuar. Otros como Prolog dicen, señor, usted está tratando de usar B, B no tiene valor, entonces aborto el asunto y aborte. Pues tampoco eso fue lo que sucedió ahorita, porque no Z no hace no tiene ese comportamiento, pero eso podría tener un comportamiento en lenguaje de programación. Y el cuarto comportamiento es suspender la ejecución hasta que la variable sea ligada y luego continúa. Eso es lo que hace OZ. Entonces, aquí lo que está pasando realmente es que como, como la instrucción B igual 50 no ha sido ejecutada, entonces la instrucción A igual B más 1 está suspendida.
Entonces, yo podría, eso es lo que voy a hacer en este momento, voy a ejecutar esta línea por aparte, voy a decir, ejecute esta línea. Cuando ejecute esa línea, el valor B va a coger 50 y entonces esta que estaba trabada se va a poder ejecutar, va a quedar A igual a 51, va a ejecutar la que le seguía, que era esta, pero va a ejecutar B igual a 50 y como B era igual a 50 no va a tener problema, él dice la ejecuto y no hay problema, y luego va a ejecutar este browse, yo no lo voy a ejecutar, él está pendiente de ejecutarse porque después de que se ejecute esta, va a poder ejecutar esta. Entonces voy a ejecutar solo esa línea, control punto, control L, pin, y eso inmediatamente desbloqueó a este, le puso A51 y luego pudo escribir A y B. Aquí los escribió, A es 51 y B es 50. Están separados por ese numeral que fue el que yo puse aquí, que es una tupla sintácticamente especial, pero es una tupla. Entonces, eh, eh, ¿qué se llama comportamiento de flujo de datos? Se llama que esta instrucción estaba detenida esperando que a B le asignaran un valor y entonces cuando alguien se lo asignó, es como si el valor hubiera fluido del B hacia el A y hubiera quedado el 51 que estaba allá. Entonces, eso es lo que se llama comportamiento de flujo de datos y es muy útil cuando los programas son concurrentes. Como estamos en el modelo declarativo secuencial, entonces este se bloqueó. Se bloqueó porque no estamos en concurrencia. Me tocó desbloquearlo haciendo algo concurrente, que es haciendo B igual a 50 concurrentemente para que eso se desbloqueara. Pero si estoy en el modelo declarativo secuencial y algo se bloquea, de ahí no lo saca nadie porque estoy en secuencial. No sé, Jorge, si aclaré tu duda. Sí, profe, ya ahí me queda más clarito, sino que como ahí entran, o sea, me había acordado de más o menos esa idea, sino que como ahí entran con otras definiciones, con lo de la ligadura y todo eso, pensé que pronto cambiaba de alguna manera, pero pues No, o sea, comportamiento de flujo de datos es eso, es que dos declaraciones se pueden sincronizar vía una variable. Cuando cuando una le pone un valor, la otra entonces se puede ejecutar. Ese es el comportamiento vía, se llaman variables de flujo de datos porque es como si por ahí fluyeran los datos de una instrucción a otra o de un proceso a otro, cosas de ese estilo. Y por eso le ponen ese nombre de variable de flujo de datos. Pero son las mismas variables declarativas. ¿Sí? listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud, muchachos? Eh, sobre el lenguaje núcleo se dieron cuenta que hay solamente 8 instrucciones, 5 que se ejecutan sin suspenderse, 3 que se ejecutan eh, con posibles suspensiones donde no tenga los datos que necesito para poder ejecutarlas. Y no hay más, y no hay más instrucciones, no hay más declaraciones en el lenguaje núcleo. Pero en el lenguaje práctico, o sea, el mismo OZ práctico, hay muchas más cosas. Hay muchas más cosas que, por ejemplo, pues todas estas que hay aquí. Puedo escribir valores parciales anidados en una forma concisa. En el lenguaje núcleo, en el lenguaje núcleo, yo puedo escribir local x in x igual perdón, aquí, local y in, y ahora sí voy a poner x igual 5, y igual a x por x, y luego voy a hacer un browse. Browse. Esto sería el lenguaje núcleo. Crear una variable x, crear una variable y, x vale 5, y igual a x por x es browse, lo puedo poner a correr, entonces me sale ya 25. Listo. Pero yo había podido, eso es lenguaje núcleo, pero yo puedo escribir cosas como esta. Local xy in
x igual a 5 en... Listo. ¿Qué hice desde ahí al anterior? Pues simplemente escribí un local menos, escribí dos veces, dos variables aquí. Eso no es lenguaje núcleo, pero igual funciona. Cuando yo le hago aquí correr, pues hace lo mismo, pero eso no es lenguaje núcleo. Aquí hay una funcioncita en OZ, no sé si ya la han encontrado, que usted puede ir aquí a OZ y decirle que le ponga en sintaxis núcleo lo que está señalado. Y entonces, uy, pero no lo hace tan bien porque aquí debería decir local x in local y, etc. O sea, declarar dos variables no es núcleo. Aquí ha debido poner lo que ya había puesto antes, local x in, local y in, tal cosa. Pero bueno, eh, eh, parece que el que pone sintaxis núcleo deja de declarar varios, pero eso no es núcleo. En el núcleo solo hay local de una variable. Entonces, ese tipo de cosas, de poder escribir varias en una sola y no sé qué, son conveniencias sintácticas. Entonces, por ejemplo, poder escribir valores anidados en una forma concisa o definir y dar un valor inicial a las variables en un solo paso, que es lo que estaba haciendo ahorita, o escribir expresiones en forma concisa, o anidar el if y el case en forma concisa, o utilizar unos operadores que se llaman and then y or else para declaraciones if anidadas, o utilizar el signo dólar que les acabo de mostrar. Todos esos son conveniencias sintácticas que a uno le permite OZ, es decir, por ejemplo, en OZ yo puedo escribir esto, aunque el lenguaje núcleo sería escribir esto. Pero fíjense que no me tocó declarar A, B, C, D antes de usarlas, sino que de una vez las pude usar. Entonces, eso es lo que llaman azúcar sintáctico o conveniencias sintácticas. Las expresiones en OZ, por ejemplo, aquí en el if, en las reglas podían ir if true o if false, no podían ir otra cosa. Ahora pueden ir if expresión, pero entonces habrá que evaluar la expresión y que evalúe a true o a false para poder... eso es una extensión del lenguaje, pero eso se va a escribir en términos de lenguaje núcleo. Igual va a pasar con el case, hay un operador and then, yo puedo escribir expresión 1 y and then expresión 2, resulta que eso realmente es una utilización del if, expresión 1 then expresión 2 es falso, y esto lo escribo en el lenguaje práctico, pero esto es lo que está ejecutándose en el lenguaje núcleo. Igual pasa aquí, esto lo escribo en el lenguaje práctico, esto es lo que se ejecuta en el lenguaje núcleo. Siempre en el lenguaje núcleo se ejecutan expresiones del lenguaje núcleo. Y cualquier otra cosa en el lenguaje práctico debe traducirse a expresiones en el lenguaje núcleo. Esto es lo que les hablé ahorita de la marca del pesos. Y lo último es las funciones. Yo puedo escribir en Z, declare la función fun, f, pero resulta que realmente en Z no hay funciones. Realmente lo que yo estoy escribiendo es un procedimiento. Y si la función se llamaba f, el procedimiento se llama f. Si tenía n argumentos, el procedimiento tiene n más 1 argumentos. ¿Quién es el argumento adicional? Pues como las funciones devuelven algo, entonces cuando yo declaro funciones, de alguna manera digo, escondido está la declaración de ese algo. Pero realmente cuando yo traduzco esto al lenguaje núcleo, lo que aparece es explícito el sitio donde voy a devolver lo que voy a devolver, y en lugar de devolver la expresión digo en R guarde lo que es la expresión. Esto es lo que de verdad hay debajo de las funciones. No hay funciones, hay procedimientos que terminan guardando en el último de aquí el resultado de esa función, digamos. ¿Mm? Entonces, eso es muy importante porque las funciones no existen en OZ, existen los procedimientos. Existen las funciones en el lenguaje, no, en el lenguaje núcleo. En el lenguaje práctico sí existen, pero se traducen en términos de lenguaje núcleo. ¿Listo? En OZ yo no podría hacer, en el lenguaje núcleo, yo tengo que invocar un procedimiento con unas variables, con unos integradores de variables. Pero yo no podría hacer Q de F, de X, de cosas así, en el lenguaje núcleo. ¿Eso cómo se hace en el lenguaje práctico? No, pues cuando usted necesita hacer eso, entonces usted lo que dice es, por un lado, evalúa f de x1 hasta xn,
y el resultado lo pone en R. Y luego sí invoca a Q de R con lo que venga aquí. Entonces, aquí está usando el lenguaje núcleo, pero cuando usted usa el lenguaje práctico puede escribir esto, pero se traduce en esto. O sea, es muy importante, es que todo lo que uno termina escribiendo en Z se termina traduciendo en lenguaje núcleo. O sea, si yo entiendo la semántica del lenguaje núcleo, he entendido qué hace este lenguaje de programación o sus posibilidades. No tengo que estudiar el lenguaje práctico para entender lo que se puede hacer con este lenguaje, porque él no puede hacer más de lo que puede hacer el lenguaje núcleo. Esa es la idea del lenguaje núcleo. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra inquietud o nos vamos para el quiz. ¿Listos? ¿Nos vamos para el quiz? Si alguien tiene más inquietudes, las resolvemos antes. Pues vámonos para el quiz, pues ya que están tan calladitos. Entonces vamos al campus. En el campus donde dice semántica del lenguaje núcleo, en el modelo de programación declarativa, en semántica del lenguaje núcleo hay un quiz declarativo 2. Cuando hacen quiz declarativo 2, pues ya está. Lo voy a poner disponible porque no está disponible todavía. Lo voy a poner disponible de una vez, un segundo. Listo, ya está disponible. Ya les pongo en el chat la clave que les va a pedir eh, para poder hacer el quiz. Ya les puse la clave en el chat. Y hoy si no se me vayan porque después vamos a hacer el taller de entrenamiento para que me entiendan cómo funcionan los talleres. ¿Cómo hacemos entonces si terminamos antes, profe? Si esperamos hasta las... Esperen. Oh, eso, esperemos que todos terminen. Eso tampoco se va a demorar todos hasta las 6 de la tarde. Ah, bueno. Apenas todos terminen, empezamos el taller de entrenamiento. Listo. Voy a dejar de grabar por ahora.